Hola a todos, muy bienvenidos a una nueva edición de Iglesia El Faro en línea. Muchas gracias por estar ahí conectado. Si todavía no lo hiciste, suscríbete al canal y comentanos desde dónde nos estás mirando. También sumate a Instagram y Facebook para enterarte de nuevos cursos, grupos de conexión y mucho más. Centro de todo eres Jesús, el centro de todo eres Jesús, desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo, oh Cristo. Centro de todo eres Jesús, el centro de todo eres Jesús, desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo, oh Cristo, tú eres el centro, nada importa más que tú, todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. El centro de mi vida es Jesús, el centro de mi vida es Jesús, desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo, oh Cristo. Tú eres el centro, nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. El centro de tu iglesia es Jesús, el centro de tu iglesia es Jesús, cada rodilla se doblará y toda lengua te confesará, Cristo, oh Cristo. Todo el universo
Enseguida llega el mensaje, pero antes queremos agradecerles a todos los que se están sumando para ser de bendición en medio de esta situación. Gracias a todos los que se están contactando para poder contribuir y ayudar a otros. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Amada Iglesia, Dios te bendiga muchísimo. Damos gracias a Dios por estar compartiendo este miércoles con ustedes. Hoy el Ministerio de Matrimonio está orando y ayunando por los motivos de la Iglesia que ha puesto como en estos días de ayuno y de oración. El objetivo es que la promesa del Espíritu Santo pueda estar llegando a cada vida, a cada hogar, a cada familia, a cada integrante que está participando en este ayuno y oración, a aquellos que están cerca, lejos, que Dios pueda estar bendiciendo. También quiero compartirte una palabra que se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 19, pero antes de ir directamente al versículo, quiero contarte un poquito la historia, que la historia arranca en el capítulo 18, en el versículo 20, en donde Elías se enfrenta a los profetas de Baal. Allí, en ese momento, el pueblo de Israel estaba en dos pensamientos. En ese momento, Elías le hace un desafío a los profetas de Baal para que realmente el pueblo de Israel, el pueblo en ese momento, pueda entender que el Dios verdadero es nuestro Dios. Se juntaron los profetas de Baal por un lado, Elías se junta por otro lado, y los profetas de Baal toman la iniciativa de hacer un sacrificio, cortar un animal, ponerlo frente al altar, ponerlo en el altar, y la Biblia dice que ellos empezaron a gritar, a tener esas oraciones que ellos hacían a sus dioses, a proclamar sus dioses, para que el Dios de ellos pueda descender fuego del cielo. La historia nos cuenta que durante toda la mañana intentaron una y otra vez, pero el Dios de ellos prácticamente que no los escuchaba. ¿Por qué? Porque era un Dios de mentira, un Dios falso. Como en estos tiempos podemos escuchar que hay un montón de dioses falsos. El único Dios verdadero para la humanidad fue nuestro Dios, que dio a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario morir por cada uno de nosotros. Dice la Biblia que ya pasado el mediodía, los profetas de Baal, al ver que ya su Dios no les respondía, se empezaron a cortar, lastimar su cuerpo para que la sangre de ellos empiece a correr por su cuerpo, para ver si así el Dios de ellos escuchaban, porque tenían esas tradiciones, pero sin embargo el Dios de ellos tampoco los escuchaba. Dice la Biblia que Elías estaba allí en un costado, en un momento les decía, griten más fuerte porque tal vez tu Dios o sus dioses no lo esté escuchando, o está durmiendo, o está haciendo una siesta. Llegó un momento determinado en donde ellos ya asistieron, dejaron de hacer eso porque le tocaba a Elías. Dice la Biblia que en un momento Elías le dice al pueblo, acercaos a mí, y la gente se acerca, y él empezó a arreglar el altar. Dice la Biblia que escogió 12 piedras, de acuerdo a las tribus que en ese momento allí que Dios había escogido para Israel. Empezó a edificar el altar, piedra por piedra, leña por leña, y nos habla de un principio principal en nuestra vida. Nos habla de un principio fundamental como base en nuestro hogar, como base en nuestro ministerio, como base individual de nuestras vidas, que Dios empieza a trabajar allí, primeramente, arreglar nuestro altar íntimo, arreglar nuestro altar familiar, arreglar nuestro altar en nuestra escuela, en nuestro trabajo, donde nosotros nos encontremos. Por más que la circunstancia, por más que los dardos del enemigo quieran bombardear lo que nosotros queremos construir, sin embargo Dios estaba allí trabajando en la vida de Elías, haciéndole ver a todo el pueblo en ese momento que hay un solo Dios, que se llama nuestro Dios Jesucristo, nuestro Dios verdadero. La Biblia dice que allí Elías empezó a trabajar ordenadamente. No solamente eso, sino que cortó el buey, cortó el animal y lo puso sobre ese holocausto que él había ya preparado, que había ya edificado, que lo había arreglado. Y dice así la Biblia que no solamente él llamó y dijo en ese momento que había una sequía importante en la tierra, por la palabra de un hombre había dejado de llover, por ese mismo Elías que había orado para que no llueva,
y no había agua en toda la tierra en ese momento. Sin embargo, allí nos habla las Escrituras que Elías lo llama a la gente, le dice que vuelquen cántaros de agua, 3, 4 cántaros de agua sobre el animal. Y dice que cayó sobre el animal las primeras 4 baldes de agua, cayó sobre la leña, hicieron una zanja alrededor para que el agua también quede allí. Y volvieron a tirar, les pidió que vuelvan a tirar. 3 veces tiraron la cantidad de agua por 4, 12 cántaros de agua. Y uno se pone a pensar, si había una gran sequía en esos tiempos, ¿de dónde sacaban el agua? Nos habla de cuando en los momentos difíciles, cuando en el momento donde tal vez no hay el agua, que había sequía, cuando alguien determina, cuando alguien se pone a arreglar lo que Dios había establecido, Dios suple toda necesidad. Es el Dios verdadero que dice, sí, pongan agua que va a haber de abundancia. Ese Dios que nos dice, metémonos en oración y ayuno, que voy a derramar de mi Espíritu Santo. Ese Dios que nos dice cada mañana, cada noche, métanse en esa oración, que yo los voy a escuchar, que mi oración, su oración, va a llegar a lo alto. Dice su palabra que allí Elías, cuando ya tiraron los cántaros de agua, cuando ya estaba todo el altar mojado, y dice la Biblia que chorreaba el agua y se había llenado esa zanja de agua. Dice que Elías oró al Señor, como muchos de nosotros en estos tiempos estamos orando, para que Dios derrame de su fuego, para que Dios derrame de su poder, para que Dios derrame de su lluvia, para que toda peste y obra del enemigo pueda salir de nuestras vidas, para salir de nuestro hogar, para salir de nuestro barrio, para que la Argentina sea libertada en el nombre de Jesucristo. Dice que ese poder Dios se lo delegó a la iglesia. La iglesia somos nosotros como cuerpo de Cristo. Dice que en un momento determinado se puso allí a orar Elías. Elías, las palabras que utilizó y dijo, Señor, yo he hecho todo lo que vos me dijiste. Qué importante es hacer la voluntad de Dios, hermano. Qué importante es seguir las reglas que Dios estableció para nuestras vidas. Qué importante hacer y establecer su reino en nuestros hogares, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestros seres queridos. Qué importante es hacer la voluntad de Dios. Y cuando uno se pone en su voluntad, cuando uno establece lo que Dios estableció para nuestras vidas, dice su palabra que Él envía bendición y vida eterna. Dice que allí, cuando Elías estaba allí orando, uno se puede ver todos los profetas de un lado, la gente, el pueblo de Israel del otro lado, y de repente dice la Biblia que cae fuego del cielo, consume el holocausto. A Dios le agrada lo que Elías había hecho. Y eso es lo que estamos esperando en estos tiempos. Eso es lo que estamos esperando en esta semana. Que caiga ese fuego celestial del cielo. Que venga esa llenura del Espíritu Santo. Que venga y nos encienda ese poder que estamos necesitando como nunca antes en estos tiempos. Se están viendo señales en toda la tierra. Los gobernantes no saben qué hacer. La humanidad está preocupada. Este es el tiempo que la iglesia se tiene que encender con ese fuego, como en ese tiempo de Elías, para que no haya ninguna confusión, para que la humanidad sepa que hay un Dios verdadero que puede cambiar y transformar, para que no tenga la humanidad 2 pensamientos, sino un solo pensamiento. Y nosotros somos esa portavoz de nuestro Señor Jesucristo. La autoridad Dios la delegó a la iglesia. Nosotros somos que cuando oramos, el Señor abre y cierra. Nosotros tenemos la llave de la oración para que Dios pueda intervenir en cada corazón. Y cuando leemos esta historia de este hombre Elías, un hombre encendido por Dios, un hombre que estaba experimentado el poder de Dios, un hombre que había visto la gloria de Dios, un hombre que había visto las maravillas que Dios estaba haciendo, nos hace recordar muchas veces a nosotros mismos. Cuando nosotros vemos la gloria de Dios en nuestras vidas, cuando nosotros vemos los milagros que Dios está haciendo, cuando nosotros vemos lo que está haciendo en nuestro hogar, cuando vemos las transformaciones en la iglesia que Dios hace en cada familia, en cada hogar, la sanidad, los testimonios que escuchamos, pero sin embargo, a través de esto que el enemigo, o a través de esto lo que está ocurriendo en este tiempo, el otro día pensaba y decía, ¿cómo estará nuestro corazón en este momento?
¿Qué es lo que le estamos dando a Dios en este momento de cuarentena? Que no nos podemos reunir como iglesia, pero a través de estos mensajes en nuestro hogar nos podemos reunir como familia, porque el cuerpo de Cristo somos cada uno de los que estamos escuchando y dando gloria a Dios. El templo es simplemente una estructura. El templo somos tú y yo en estos tiempos, cada día que podamos transmitir la presencia de Jesucristo. Y pensaba y decía que hay en nuestros corazones. ¿Será que es simplemente una estrategia para el día de mañana? Porque las señales están listas y puestas. Las señales se están dando en estos tiempos tal cual como dice la palabra de Dios. Que nada nos pueda sorprender. Que todo lo que está ocurriendo, hermanos, es lo que Dios había decretado. Es lo que Dios había dicho. Pero demos gracias a Dios que ya nosotros estamos anticipados, nosotros estamos sabiendo, esperando que suene la trompeta para irnos con el Señor Jesucristo. Pero Dios nos dejó un objetivo en este tiempo, ir y predicar el Evangelio. Quisiera compartirles allí en Primera de Reyes, capítulo 19, y el versículo 2 que dice: Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses, y aún mañana, si mañana a estas horas yo no he puesto mi persona como la de una de ellos. Versículo 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue fuera para salvar su vida, y vino a Berseba, que estaba en Judá, y dejó allí su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y diciéndose morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Gloria a Dios. Hace unos instantes atrás te estaba hablando en donde habíamos visto un hombre que había visto la gloria de Dios, pero le había llegado un mensaje, le había llegado un WhatsApp en donde la reina en ese momento, Jezabel, le había mandado decir, una mujer que no servía a Dios, una mujer que había traído sus viejas costumbres a Israel, una mujer que había traído todos sus dioses, con todos sus profetas, le había tirado una amenaza, diciendo: si así me añada a Dios, sus dioses, si para mañana a esta hora le estaba diciendo a Elías, no te pongo como a uno de ellos. Pareciera que la amenaza le había llegado al instante, y dice su palabra que Elías tuvo temor por su vida, tuvo miedo y huyó al desierto. Y empezó a caminar en el desierto. Dice que se sentó debajo de un enebro y deseaba morirse. No entendía, no comprendía. No sé lo que está pasando en estos tiempos. Que esta peste, que esta cuarentena, hermanos, no nos ponga un tapado de boca espiritual. Que esto no sea para que nosotros podamos estar en silencio y callados. Que esto no sea para que nosotros estemos en temor o con duda. Que esto sea para todo lo contrario. Que esto sea para que nosotros podamos contarles a la sociedad, para que podamos contarles a nuestros compañeros de trabajo que Dios es el que cambia y transforma. Dios es el que sana las vidas. Dios es el que liberta a las personas. Que nosotros a través de estos medios, ya que nosotros en nuestro hogar estamos de ayuno y oración, que nuestra ciudad de Monte Chingolo empieza a temblar por su presencia, que en esta ciudad bendita y gloriosa de Dios empieza a caer bendición desde los cielos, ese fuego que estamos buscando, ese fuego del poder de lo alto, que venga y sea transformada la ciudad de Monte Chingolo, que la ciudad de Lanús sea cambiada por el poder de Jesucristo. Dice su palabra que Elías tuvo temor y tuvo miedo. Ese hombre que había visto la gloria de Dios, ese hombre que había visto la manifestación del fuego del Espíritu Santo, verlo allí en vivo, había experimentado algo glorioso, que en estos tiempos, que nada del enemigo nos pueda hacer temer, que nada del enemigo nos pueda hacer huir de lo que Dios nos estableció. Dios nos mandó un mensaje en nuestras vidas, hermano, ir y predicar el Evangelio. Dios nos dejó un desafío para este tiempo. Y uno se pone a pensar, ¿qué pensaría Dios en este momento? De cada uno de sus hijos, cómo estamos trabajando. Que esto sea para que nosotros podamos encendernos en su presencia.
que toda hueste satánica del diablo pueda retroceder en el nombre de Jesús. Y cuando leemos los pasajes más abajo, podemos encontrar que Elías caminó durante 40 días, hermano, y 40 noches. Y llegó y se escondió y se puso en una cueva. Y allí pasó la noche. Y lo más asombroso que en el versículo 9, de que estoy hablando, donde se metió allí, el Señor mismo le hace una pregunta a él, como nos puede hacer en esta noche Dios a nosotros mismos. Y dice así: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Dónde estás, Elías? ¿Qué estás haciendo aquí, Elías? Elías, no estás en el lugar donde yo te puse. Elías, no estás haciendo lo que yo te mandé a hacer. Elías, no estás en el lugar indicado. El Señor estaba hablando en primera persona. No es que le estaba diciendo ¿qué estás haciendo allí? O ¿qué estás haciendo en ese lugar? Sino estaba diciendo Dios: Elías, ¿qué estás haciendo aquí? Significa que Dios estaba allí con él. Significa que Dios estaba allí esperándolos en ese momento de angustia, que él huía por su vida. Sin embargo, Dios los sacó a la puerta de la montaña y les empezó a preguntar en dónde estaba Dios, hasta que después Dios pasaron varios sucesos y Dios aparece así en un cible apacivo. Dios se le aparece a Elías, Dios estaba a su presencia. Y dice su palabra que Elías volvió a hacer lo que Dios le había mandado hacer. Hermanos, por más que nosotros estemos encerrados en nuestro hogar, por más que tal vez salguemos únicamente aquellos que pueden salir a trabajar, pero que una cueva no te detenga a hacer lo que Dios te mandó a hacer. Que simplemente una amenaza de enfermedad no te detenga lo que Dios te mandó a hacer. Tienes un llamado precioso de parte de Dios. Tienes un ministerio precioso por delante. Tienes una llenura por delante. Tienes una familia por delante. Tienes todo lo que Dios te mandó a hacer en estos tiempos. Tenemos la llenura del Espíritu Santo. Tenemos toda la armadura de Dios, que Dios es el que nos protege. Tenemos los escuadrones del Dios vivo. Tenemos los ángeles alrededor nuestro. Tenemos una iglesia que está orando a favor nuestro. Una iglesia entera está ayunando y orando a favor de la iglesia. Oh, querida iglesia, en esta noche te quiero decir, no te detengas por nada, no te detengas por ninguna circunstancia, que ninguna enfermedad, que ningún ataque, ningún dardo del enemigo pueda frenar lo que Dios te mandó a hacer. En estos tiempos que estamos viviendo, la sociedad está desesperada para que alguien le diga lo que tiene que hacer. Dios está llamando a la iglesia para que se ponga en la brecha, para que se ponga en la brecha y clame como nunca antes, para que se ponga allí, interceda por la sociedad, interceda por esta bendita Argentina, en donde Dios nos estableció como pueblo, en donde Dios nos estableció para que podamos levantar una bandera en alto. No vamos a ser como Elías que salió corriendo, no, vamos a salir al frente de la batalla. Vamos a decir, como dijo en un momento David, ¿quién es este incircunciso? ¿Quién es esta enfermedad que viene a atormentar a los escuadrones del Dios viviente? No hay nada que nos pueda atormentar en estos tiempos. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El Dios a que servimos, hermanos queridos, al Dios que servimos es el Dios que creó los cielos. Es el Dios que creó el universo, el Dios que creó todas las cosas alrededor nuestro. Es el que te creó a ti, es el que creó a mí. Y nos puso un nombre. Dice su palabra que ya Él nos escogió desde que estamos en el vientre de nuestra mamá. Ya el Dios nos escogió con un propósito. No dejes de hacer el propósito que Dios te mandó a hacer. Amada iglesia, nuestro deseo acá como familia, que Dios te bendiga, que Dios te fortalezca en estos tiempos. Unite en oración, mantenete en ayuno y oración por los días que falta. Que Dios te sorprenda como nunca antes. Y como te decía recién, sé una trompeta del Señor. Proclama a los cuatro vientos que Él viene pronto. Y Dios te bendiga muchísimo. Dios te bendiga mucho. Eres tú de mi ser.
hasta el cielo. Cristo será el centro, mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. El centro de tu iglesia es Jesús. El centro de tu iglesia es Jesús. Cada rodilla se doblará y toda lengua te confesará. Cristo, oh Cristo.